Antes de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir los misterios ancestrales. Hace 2500 años, una mujer de mediana edad se sentaba en una cámara subterránea de este otrora majestuoso templo a predecir los destinos de reyes y reinos. Daba a conocer sus profecías en un trance, quizás bajo la influencia de antiguas drogas. Y a menudo hablaba en peligrosas claves que debían ser interpretadas. Una mala interpretación podía ser fatal. El oráculo de Delfos fue el más célebre y poderoso del mundo antiguo. Se creía que los dioses hablaban a través de él. Secretos en Delfos. Primera parte. El centro del universo. La exactitud de las predicciones de Delfos era asombrosa. Abarcaba todo desde el inicio de guerras hasta la fidelidad de las esposas. Fue aquí donde se pronunció el primer oráculo que predijo la guerra de Troya, donde fueron aprobadas las leyes democráticas de Atenas y donde fue declarado invencible Alejandro Magno. Incluso los filósofos más intransigentes creían en el poder de Delfos. Plato, Thucydides, and men like that who questioned everything that came in front of them trusted the Delphic oracle to give them the word of the gods. Platón colocó en el centro de su ciudad ideal un oráculo inspirado en el de Delfos. Y fue el oráculo de Delfos el que declaró a Sócrates como el más sabio de los hombres. Los griegos tenían diferentes maneras de revelar la voluntad de los dioses. El vuelo de los pájaros, la intensidad del fuego, incluso las vísceras de los animales. Todo esto era interpretado como señales divinas. To discover the will of the gods. You do it by omens, right? Thunder on the right means the gods like it. A bird flying in from the right means the gods like it. But at Delphi, one could get it from the mouth of the deity himself, through his priestess. La palabra oráculo tiene tres significados. Se refiere a la sacerdotisa que pronuncia las profecías, a las profecías en sí, y al lugar donde son hechas las profecías. Aunque parezca increíble, el oráculo de Delfos reveló profecías durante más de 1000 años. Pero, ¿de dónde venía el poder extrasensorial de Delfos? ¿Y cómo pudo durar tanto tiempo? La respuesta a estas preguntas podría estar en el mismo Delfos. Según la mitología griega, Delfos es el centro exacto del universo. The story is that at dawn on a certain day, Zeus sent two eagles flying, one from the east end, one from the west end, and they met right over Delphi. One of the symbols of Delphi is the omphalos, the navel, representing the absolute center of the world. Otra leyenda cuenta la historia de un pastor de Delfos llamado Coreto, quien encontró una grieta en el suelo que emitía vapores. Cuando los humanos inhalaban los gases, podían ver el futuro. La historia verificable de Delfos comienza en el siglo XVI a.C., 1000 años antes de que Delfos alcanzara su esplendor. Aquí, en los estratos más bajos de estas ruinas, excavadores encontraron evidencias de asentamientos humanos y también de un santuario para la veneración de una antigua diosa de la tierra, llamada Gea. Un oráculo de Gea ya podría haber estado funcionando en este tiempo remoto, dictando profecías desde el interior de esta cueva sagrada hasta cerca de 11 kilómetros de aquí. En el siglo X a.C., Gea fue derrocada por un nuevo y más poderoso dios, traído por los invasores del norte, los dorios. El nuevo dios se llamaba Apolo, dios de la razón,
la luz, la música y la profecía. Esta figura de marfil del siglo VII, excavada en Delfos, es una de las imágenes más viejas de Apolo que jamás se hayan encontrado. La conquista del nuevo dios en Delfos fue sangrienta. Apolo tuvo que matar una enorme serpiente llamada Pitón, que cuidaba el santuario de Gea. En memoria de la serpiente y de Gea, Apolo escogió a una mujer para que fuera su suma sacerdotisa y la llamó Pitonisa. La primera Pitia o Pitonisa, también conocida como la Síbila, daba los oráculos desde esta antigua piedra. Con el tiempo, la Pitonisa se trasladó a una choza hecha con laurel, el primero de los 6 templos de Apolo. Cuando el primer templo de piedra fue construido en el siglo VII a.C., la fama y la influencia de Delfos se había extendido en el mundo griego. La plaga, la sequía, la hambruna, la guerra y prácticamente cualquier crisis de estado traían hasta aquí a los suplicantes que esperaban hablar directamente con los dioses. A city-state could not function without consulting Delphi for the founding of colonies, for the establishment of new religions, for changing a religion, changing a law. Delphi had to be consulted. Delphi had to sanction it. If the Delphic sanctuary broke down, so to speak, everything in Greece would have broken down for a while. Poco queda para evocar el esplendor y el drama de Delfos en su mejor época. Esta es la rampa que atravesaba la Pitonisa cuando entraba en el templo de Apolo y se preparaba para dar sus profecías. Este es el legendario manantial de Casilla, que se dice traía aguas proféticas, donde la Pitonisa se bañaba antes de hablar. Este es el tenebroso camino que atravesaban los suplicantes, abarrotado en el pasado de deslumbrantes esculturas, monumentos y tesoros de todo el mundo. Por encima de todo, la Esfinge, con su enigmática sonrisa, digno símbolo del misterio de Delfos. El oráculo no era la única razón por la que la gente venía a Delfos. En un tiempo este estadio fue sede de espectaculares competencias atléticas. Los Juegos Pitios eran los segundos en prestigio después de las Olimpiadas. Y este teatro, el Teatro de Dionisos, fue alguna vez la sede del primer festival artístico del mundo antiguo. Dionisos, dios del teatro y del vino, era adorado por Delfos, al igual que Apolo. Cada año, el bullicio de las ceremonias secretas realizadas por sus devotas retumbaba en las montañas cercanas. Originalmente, el oráculo de Delfos recibía visitantes solo un día al año, el 7 de febrero, día del cumpleaños de Apolo. Sin embargo, para el siglo VI a.C., la demanda era tan grande que la Pitonisa daba el oráculo 9 veces al año, una vez al mes desde febrero hasta octubre. A pesar del gran peligro y lo costoso del viaje, los peregrinos venían en gran número desde los lugares más remotos del mundo antiguo, Turquía, el norte de África y lo que es hoy Francia. It was so difficult to come to Delphi. For example, if you came from Athens, you needed a month. And you had to cross all these mountains. If you had to come from the sea, please fight against the sea, against this weather, against everything. So you had to think first, should I go there or shouldn't I? It was the purpose of a lifetime to come here. No todo el que iba a Delfos podía ver a la Pitonisa. Solo unos pocos podían verla como recompensa por alguna ofrenda extravagante. Por ejemplo, cuando la isla de Quío le obsequió a Delfos esta ofrenda, que una vez fue un inmenso altar, los sacerdotes que allí se encontraban permitieron a los quíos ocupar los primeros lugares de la fila, tal como lo indica esta inscripción. El orden de consulta de los demás se echaba a la suerte. Aquellos que eran rechazados a pesar de su prolongada estadía, debían esperar otro mes, deseando correr con mejor suerte. Pero aquellos que sí podían entrar al templo de Apolo, estaban por experimentar uno de los más dramáticos y misteriosos encuentros de sus vidas. Los sacerdotes, al conducirlos a lo largo de la rampa, les pedían pensar positivamente.
Una vez adentro, lo primero que veían inscrito en la pared era un aforismo atribuido a los 7 sabios de la antigüedad. Conócete a ti mismo. Un extraordinario y crucial consejo para aquellos en busca de una profecía. Pero, ¿cómo era dada la profecía? ¿Cómo era el oráculo? Más adelante, el misterio del trance délfico. Segunda parte. El trance. Es sorprendente que casi no se conozcan hechos concretos acerca de las mujeres que servían como oráculos y cuyas profecías guiaban a la antigua Grecia. Innumerables visitantes vinieron a Delfos durante más de 1000 años para recibir oráculos. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna versión convincente de alguna sesión con la pitonisa. Las evidencias visuales que muestran a la pitonisa trabajando son muy pocas. Este pequeño dibujo del interior de una taza es la única ilustración clásica de una pitonisa haciendo su trabajo. Algo que debemos saber es que las primeras en dar los oráculos en Delfos eran jóvenes atractivas y vírgenes. Aparentemente demasiado atractivas algunas veces. Una de las pitonisas fue raptada o se escapó con un suplicante. A partir de entonces, solo mujeres de mediana edad eran escogidas para desempeñar el trabajo. Eran mujeres comunes, campesinas, sin lazos familiares ni atractivos físicos. That's very interesting, because it means that they didn't want anybody of any importance to have this job. Someone with influence, someone with interest, someone well connected. La pitonisa solo trabajaba 9 días al año, pero el trabajo de hacer oráculos era excepcionalmente exigente. En el siglo VI a.C., se disponía de 3 pitonisas para respaldar a las otras en los días más concurridos. It's not just a day's work to be inspired by the god Apollo and to feel Apollo inside of your body and to be speaking out the visions that the god has put into your mind. I think if we try to be a little bit of, have some empathy for the Pythia, we would see that this must have been exhausting work. La preparación para el trabajo era en gran parte un asunto de sugestión ritual y psicológica. Al atardecer, acompañada de 2 sacerdotes, la pitonisa se bañaba en el legendario manantial de Casalia, considerado como una fuente de inspiración divina. Dentro del templo de Apolo, la pitonisa bebía de otro manantial, también considerado como poseedor de poderes especiales, que emanaba de la esfinge de un león. Mientras tanto, los suplicantes iban haciendo sus preparativos. Estos también se bañaban en un manantial como el de Casalia y hacían el ritual para saber si Apolo estaba de humor para contestar sus preguntas. The ritual was that you would come leading a goat to the altar, and you dump a bucket of ice cold water on top of your goat. Now, if your goat was normal, then it would shake, and that was the sign, yes, Apollo wanted to answer your question. However, if your goat did not shake, just stood there, that meant Apollo did not want to answer your question. You would take your goat and go home and get no answer that day, and presumably come back next time with a new goat. Para entonces, la pitonisa ya habría venido aquí a una pequeña habitación en la parte trasera del templo, donde pronunciaba sus profecías. Aquí se encontraba el ánfora original, que representaba el ombligo del mundo. Y también, según una opinión generalizada, había una provisión de hojas de laurel que supuestamente la pitonisa se comía para inducir el trance. ¿Era el laurel la fuente de inspiración? Aparentemente no. Some classicists have gone up to Delphi and have chewed vast quantities of laurel leaves, have not felt inspired a bit, but have got a very sick stomach because there's lots of prussic acid in laurel leaves.
De acuerdo con otra popular creencia, el trance de la pitonisa era provocado por un vapor que salía de una grieta del suelo que estaba debajo de su trípode. La misma grieta que una vez encontró el pastor Coreto. Cuando los franceses excavaron Delfos en el siglo XIX, una de las primeras cosas que buscaron fue la famosa grieta, pero no la hallaron. Things may have changed. It's a tectonically active part of the world. There are earthquakes, there are landslides, there are tremendous changes to the topography, and it may well be that something that was once there is now no longer there. But today we can find no specific trace. Cualquiera que fuera la causa, la pitonisa entraba en una especie de trance. Cuando la rama de laurel que tenía en su mano comenzaba a agitarse, los suplicantes, acompañados por un sacerdote, eran recibidos. He would serve as your intermediary. And the reports are that the Delphic priest would address your question to the priestess. And in response, you would hear something. And what the content of that something is has always been much debated among scholars. Hasta el siglo pasado, la mayoría de los estudiosos creían que la pitonisa, bajo la influencia de algún tipo de droga, gritaba profecías incomprensibles, y un sumo sacerdote a su lado interpretaba y escribía sus frenéticas palabras. La pitonisa era incoherente y salvaje. El sacerdote era el verdadero poder detrás del oráculo. Es una visión plausible. Delfos era una encrucijada internacional cargada con información actualizada. Los sacerdotes debieron haber estado muy bien informados acerca del mundo y preparados para hacer profecías precisas y útiles. Esta es una visión tranquilizadora que explica de manera racional el misterio de Delfos. Sin embargo, es una visión que un gran número de estudiosos rechaza. The whole notion of the Pythia as a shouting, barking, crazed person seems to be derived from a mistranslation from Greek into Latin of terms used to describe this ecstatic, mantic state. In Greek, the word is mania or mania, and in Latin, this was sometimes translated as insania or vicordia, which means to be insane or mad or frenzied. Those who are skeptical of how this whole process works can't quite believe that Apollo gave real oracles at Delphi. They think that the priestess screamed or muttered or groaned, and then the priest would interpret her response to you. But there's no evidence for that. The Greek sources would simply indicate that it was an answer from the mouth of the Pythia that you yourself could understand. And that's it. You have received your answer to the question. Una de las preguntas más difíciles que nunca antes la pitonisa había respondido, la hizo en el siglo VI a.C. un acaudalado rey que quería poner a prueba el oráculo de Delfos. Pero el oráculo lo puso a prueba a él. Más adelante, el lado mortal de Delfos. A comienzos del siglo V a.C., el oráculo de Delfos estaba en la cima de su influencia y poder. En esa época, los faraones egipcios ya tenían 2000 años gobernando. En China, las enseñanzas morales de Confucio comenzaban a transformar la sociedad. Y en México, emergía la gran civilización maya. Tercera parte. La prueba. Para entonces, Delfos era el centro político y religioso de Grecia. Una especie de ciudad capital unificadora de cientos de ciudades-estado que conformaban el mundo griego. Solo allí, los griegos, acostumbrados a luchar entre sí, tenían algo en común.
No solo iban a consultar el oráculo, sino también a honrar a sus dioses, promulgar tratados de paz y a servir a uno de los símbolos de su herencia, la llama eterna. If for some reason the fire in your city became polluted, if it became corrupted in religious terms, what you did was put out all the fires and go to Delphi and have new, fresh, clean Delphic fire. It's the center point of all fire. Obtener el fuego limpio de Delfos era un asunto de suma urgencia. Un corredor llamado Ukito se desmayó y murió después de cargar con la llama desde Delfos hasta Platea, una distancia aproximada de 180 kilómetros, en un día. Obtener un oráculo en Delfos tenía sus riesgos. La pitonisa podía dar indicios acerca de la voluntad de los dioses. Sin embargo, entender estos indicios era lo primordial, y a veces un asunto de vida o muerte. No hay mejor ejemplo de ello que la historia de Delfos y el rey Creso. Creso era rey de Lidia, la nación más poderosa de Asia Menor. En el siglo VI a.C., Creso mandó emisarios para que visitaran todos los oráculos de Grecia y les preguntaran si sabían lo que iba a hacer en exactamente 100 días. Era una prueba. Creso quería averiguar en cuál de los oráculos podía confiar. De todos ellos, solo la pitonisa era de fiar. Sé la cantidad de desiertos que hay y el tamaño del mar. Entiendo al mudo y oigo a aquel que no habla. El olor de la concha de tortuga hervida en bronce junto con la carne de cordero estimula mis sentidos. De hecho, 100 días después, Creso mandó a preparar una tortuga y un cordero y los puso a hervir en un caldero de bronce. Una extraña actividad premeditada para que nadie pudiera adivinarla, ni siquiera un oráculo. Una vez convencido del poder de Delfos, Creso envió una enorme cantidad de obsequios al santuario. 3.000 cabezas de ganado para un gran sacrificio. Una espectacular vasija de oro, lo suficientemente grande como para contener otras 600 más pequeñas. E incluso mandó las joyas de su esposa, con la esperanza de obtener un buen augurio. Creso estaba ansioso por expandir su imperio mediante el ataque a Persia. De allí que, alrededor del 550 a.C., vino a Delfos para preguntarle al oráculo si esto era una buena idea. He got back the answer: if you cross the Halys River, a great empire will be destroyed. He thought, great, there's the green light. He went ahead and moved east and attacked the Persian Empire across the Halys River and was soundly beaten. And of course the fault was his for misinterpreting the oracle, and the great empire to be destroyed was the Lydian, not the Persian. Tras liberarse del cautiverio de los persas, Creso envió sus cadenas a Delfos para reprocharle al oráculo el haberlo engañado. A lo cual la pitonisa respondió: Creso no tiene derecho a reclamar, puesto que Apolo predijo la caída de un gran imperio. Si realmente hubiese querido asegurarse, entonces habría averiguado si el imperio mencionado era el suyo o el de los persas. La historia de Creso es un buen ejemplo de cómo funcionaba el oráculo. La ambigüedad de sus respuestas hacía difícil que estuviera totalmente equivocado, o que por el contrario, siempre tuviera la razón. If the result is not what you expected, it's your failure to interpret it, not the oracle, which is at fault. La ambigüedad del oráculo no solo era una ingeniosa manera de cuidar su prestigio, sino también el verdadero propósito de la sabiduría délfica. La gente venía, por lo general, en busca de respuestas claras y sencillas, que rara vez recibían. El oráculo funcionaba aumentando su incertidumbre, llevándola a un nivel más profundo,
y empujándolos a una búsqueda interna. Alrededor de 70 años después de Creso, la supervivencia misma de Grecia y la historia del Mediterráneo dependían de la correcta interpretación de un oráculo difícil y ambiguo. Para el año 480 a.C., Persia se había convertido en una potencia y estaba lista para atacar Atenas con una arrolladora fuerza militar. Según los arqueólogos, el ejército persa estaba compuesto por unos 5 millones de soldados. Aterrados, los atenienses enviaron 2 emisarios a Delfos. La respuesta de la pitonisa fue escalofriante. ¿Por qué permanecen sentados si están condenados? El dios de la guerra que se desplaza en una carroza persa los abatirá. Levántense, salgan rápido del templo y sometan sus corazones al dolor. Horrorizados, los atenienses volvieron al día siguiente para rezarle a Apolo, ofrecerle laureles y permanecer en el templo hasta que la pitonisa mitigara su augurio. Y lo hizo, pero solo un poco. Zeus, que todo lo ve, responde a las súplicas de Atenas y solo la barrera de madera permanecerá en pie. Pero ayúdense ustedes y a sus hijos. Era un presagio enigmático y apenas esperanzador. ¿Pero qué significaba? ¿Qué era la barrera de madera? ¿Acaso se trataba de la muralla que rodeaba la Acrópolis y tras la cual los atenienses debían agolparse para luchar contra los persas? ¿O era acaso una barrera de barcos? Entonces la única esperanza de Atenas era luchar contra los persas en el mar. Después de un intenso debate, los atenienses optaron por la evacuación. Y superando muchos obstáculos, lograron derrotar a los persas en alta mar. Esta victoria sentó las bases de futuros imperios. Aquellos que interpretaron erróneamente el oráculo murieron cuando los persas saquearon e incendiaron Atenas, incluyendo la Acrópolis. The Persians destroyed and ravaged the entire city. But thanks to the Pythia, thanks to the oracle, most of the populace was safe on the island of Salamis, and the combined fleet of the Greeks was victorious. Como agradecimiento, los griegos enviaron a Delfos un trípode de oro apoyado en una columna formada por 3 serpientes entrelazadas. Esta columna fue llevada a Constantinopla en el año 300 a.C., donde aún se conservan algunos fragmentos, incluyendo una de las cabezas de las serpientes. Apolo no era el único dios consultado en Delfos. También otros dioses ofrecían distintos consejos divinos. Más adelante, los frenéticos ritos de Dionisos. Cuarta parte. El otro dios. El oráculo de Delfos recibía visitantes y revelaba profecías solo 9 veces al año. Sin embargo, el santuario de Delfos era intensamente concurrido durante todo el año. Gran parte de la actividad giraba en torno a la extraña relación entre 2 dioses muy diferentes, Apolo y Dionisos. Ambos consideraban a Delfos como su hogar, y además fueron cruciales para el oráculo. Apolo era la influencia dominante, representaba la razón, la armonía y el control. Pero Dionisos, dios de la naturaleza, del éxtasis, de la intoxicación, ofrecía una perspectiva contraria y vital. Both of the gods represent the same thing, and that is know thyself. Whereas through Apollo you know thyself through introspection, through self-revelation. In Dionysus you know yourself through the vine. That is, you drink and you go outside yourself. You experience yourself in a way that you wouldn't otherwise. Apolo rigió el oráculo de febrero a octubre, un periodo de 9 meses durante el que habló a través de la pitonisa. Dionisos tomó el control en invierno.
Según Plutarco, famoso escritor y sumo sacerdote en Delfos, la división de los dioses reflejaba la naturaleza del hombre: 3 partes racionales y una mística. Las seguidoras de Dionisos fueron llamadas Ménades, debido a sus excentricidades. Las Ménades celebraban la resurrección invernal de Dionisos con ferocidad y ritos muy secretos. Cada noviembre, 14 jovencitas de Atenas se reunían con 14 de Delfos. Guiadas por un joven que tocaba la flauta, bailaban mientras subían al monte Panaceo, a 11 kilómetros de altura de la cueva corintia. Dicha cueva fue ocupada por Gea, la diosa original de Delfos, para dar sus profecías 1000 años antes. Los ritos dionisíacos giraban en torno a la fertilidad y la sexualidad, temas de los cuales los griegos no se avergonzaban en lo absoluto. Por ejemplo, en la isla de Delos, el culto a la sexualidad era explícito, y las Ménades tenían fama de llevar consigo símbolos fálicos cuando danzaban, bebían y cantaban sumidas en un frenesí. It was real. The women went up on the slopes of Parnassus. It was very rugged, tough terrain, and celebrated the Dionysiac rituals up there, which no doubt included dancing, sacrifice, some drinking, and so on. En la cúspide de su éxtasis, las Ménades llegaban a despellejar con sus manos animales salvajes y a comérselos vivos. El violento clímax representaba una especie de unión entre la naturaleza y el mismo Dionisos. Comulgar con los dioses no era la única razón por la que la gente iba a Delfos. También iban a apreciar el esplendor de Delfos en sí, ya que las ciudades y colonias de toda Grecia competían aquí para demostrar su grandeza. Delphi, in many ways, I think of as a sort of permanent World's Fair, with these pavilions almost set up by rival Greek states, where the states are showing off for the benefit of all the other states of Greece. And so the very best examples of Greek architecture and sculpture would have been seen as you made your way up the winding road to the temple itself. No menos de 27 tesoros se agolpaban a lo largo del camino sagrado. Pequeños pero elegantes depósitos, como este de Atenas, llegaron a ser incendiados. Poco queda aquí de una riqueza otrora deslumbrante. Sin embargo, en 1939, un grupo de arqueólogos excavaron algunos restos de joyería que revelan la extravagancia de las ofrendas. What's spectacular about it is that it gives us a sense of the lavishness of dedications that were being made in the mid-6th century BC. Most important are the chryselephantine images of Apollo, his twin sister Artemis, and his mother Leto. And this gives us an idea of art which we otherwise just read about in ancient sources. Solo unas pocas muestras aleatorias quedan de los miles de trabajos artísticos que una vez llenaron este santuario. El más famoso, el auriga, fue sacado de los escombros con las pupilas y las pestañas intactas. Sobre el templo de Apolo se levantaban esculturas monumentales que representaban escenas completas de la mitología griega. Aquí también floreció la pintura, incluyendo un legendario mural con cientos de figuras, tan vasto y complejo que incluía instrucciones para observarlo. De igual manera, la música era célebre. Esta inscripción de un himno a Apolo, en un lado de la tesorería de Atenas,
es un raro ejemplo de música escrita en la Grecia clásica. Los estudiosos todavía están tratando de descifrar el código musical con la esperanza de que pueda ser interpretado algún día. Otra de las grandes atracciones en Delfos, además del arte y el oráculo, eran los Juegos Pitios, los cuales comenzaron en el año 552 a.C. y se realizaban cada 4 años. Estas competencias atléticas y artísticas eran las más populares y de mayor prestigio después de las Olimpiadas. En estas figuraba una amplia gama de deportes: carreras, lanzamiento de jabalina, de disco, boxeo, un tipo de lucha conocida como panclition, y la competencia de carrozas, la más salvaje y peligrosa disciplina del mundo antiguo. La pista donde se llevaba a cabo está aquí, detrás de estos olivares. Los juegos eran tan populares que atraían a miles de personas. En aquel entonces, como ahora, el alcohol era en ocasiones un problema. En la pared de este estadio se puede leer una inscripción que prohíbe traer vino a este recinto. Y aquel que no cumpliera esto debía pagar una multa. En Olimpia, los ganadores recibían una corona de oliva. En Delfos, esta era de laurel, la planta consagrada a Apolo. Además, se les permitía erigir estatuas de sí mismos para conmemorar sus hazañas. Otra diferencia radicaba en que los Juegos Pitios incluían concursos artísticos, de música y teatro. Estos llegaron a ser tan populares como las lides deportivas. You didn't necessarily have to be a great athlete, but you could also be a poet or a singer or a musician and participate in this festival. And this represents different aspects of Apollo, who was thought to enjoy these contests. This shows the great combination of things physical and things intellectual and things artistic, which I think in one way is not a bad way to define Greek culture. It got equal billing. No todo en Delfos era admirable y puro. Más adelante, el soborno del oráculo. Quinta parte. El oráculo final. A lo largo de los 1000 años de la historia de Delfos, las mujeres que servían de oráculos no eran del todo confiables. En ocasiones era posible sobornar a la pitonisa. En el siglo V a.C., un general espartano sobornó a la pitonisa para que pronunciara un oráculo funesto. Cuando se supo esto, el espartano se suicidó y la pitonisa fue desterrada. Los griegos estaban escandalizados. Pero en todo caso, los culpados eran humanos y no dioses. Apollo is not considered at fault here, but rather his mouthpiece, the Pythia, was considered at fault. The manipulation is done on the human level, not on the divine level. En el año 480 a.C., Delfos enfrentó una crisis mayor cuando el poderoso ejército persa se preparaba para saquear el templo. Tan pronto empezaron los sacerdotes a esconder los objetos preciosos, la pitonisa los detuvo con un presagio. No hagan nada. Apolo sabe proteger su propiedad. Esa noche, los persas atacaron, y un enorme deslizamiento de tierra diezmó sus tropas. Solo unos pocos ladrones lograron llegar al santuario. 7 inscripciones en esta pared anuncian recompensas a cambio de la recuperación de los tesoros robados. El declive de Delfos comenzó cuando el rey Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno conquistaron Grecia. Las ciudades y colonias griegas que habían enviado a sus líderes a Delfos buscando una urgente guía política eran ahora pequeñas piezas de un vasto imperio. Todavía algunos venían a Delfos,
pero solo por asuntos más personales y triviales. They would ask who to marry, if their wife, for example, has another man, or how can they get children, or should they be afraid of something. Very simple things. La caída de Delfos se aceleró en gran parte debido a los romanos, quienes convirtieron a Grecia en provincia romana en el año 147 a.C. Al no tener dinero para una campaña militar, el general Sola decidió entonces saquear a Delfos. Sus tropas comenzaron a saquear el templo, pero se detuvieron al oír una música de origen desconocido. ¿Acaso era Apolo protestando por el robo? No, dice Sola. La música era Apolo mostrando cuán feliz estaba por ayudar a Roma. Con esta aprobación, los romanos despojaron al templo de los tesoros que por siglos se habían acumulado en las arcas. Entre otras cosas, se llevaron la vasija de oro que el rey Creso había enviado 500 años antes. Por su gran tamaño, tuvo que ser despedazada para finalmente ser derretida en Roma. Otro ladrón romano fue Nerón, quien vino a Delfos en el año 66 a.C. Maravillado con lo que allí vio, decidió enviar 500 de las mejores estatuas a Roma. Este loco emperador compitió en los Juegos Pitios. Los jueces, quizá amenazados de muerte, lo coronaron ganador de la competencia de música. Por el contrario, el emperador Adriano, amante de la cultura griega, restauró el templo y revivió el oráculo en el año 132 a.C. Una vez más, 3 pitonisas estuvieron al servicio de la nueva ola de visitantes venidos del mundo romano. El mismo Adriano le hizo una pregunta literaria a la pitonisa. ¿Quién fue realmente Homero, supuesto autor de los primeros poemas griegos? La respuesta de la pitonisa fue brillante. Homero era el nieto de Ulises, el legendario héroe de quien él mismo escribió en la Odisea. El regreso de Delfos a la gloria fue breve. Para el siglo II a.C., el oráculo, desplazado por una nueva religión y un nuevo dios, era muy activo. Los primeros cristianos estaban decididos a erradicar a sus competidores paganos y denunciaron a Delfos. El trance profético era descrito casi pornográficamente como una posesión sexual por parte de los espíritus del infierno. Esta fama de la pitonisa, de salvaje y delirante, tiene su origen en estas descripciones. Sin embargo, aún quedaba algo de interés en Delfos. Juliano el Apóstata, así llamado por ser el último emperador romano en oponerse al cristianismo, ansiaba volver a la religión de los griegos, la cual describió como una aventura del alma en busca de Dios. En el año 362 a.C., Juliano envió un emisario a Delfos para ver si el oráculo podía ser revivido. Allí se encontraba una pitonisa cuyo oráculo anunciaba su propio fin. Dile al rey que la elaborada casa ha caído. Apolo no tiene refugio, ni hojas de laurel sagrado. No se oye más la voz ni los manantiales. En el año 394, el emperador cristiano Teodosio prohibió la entrada a Delfos y destruyó la ciudad. No quedó ni una sola piedra para rememorar su fama y grandeza. Sin embargo, la magia de Delfos perduraba en el tiempo. El propio Miguel Ángel pintó este retrato de la pitonisa en el techo de la Capilla Sixtina. Eventualmente, los deslizamientos de tierra sepultaron las ruinas a más de 60 metros de profundidad, y por siglos, Delfos durmió en el olvido. No fue sino hasta el Renacimiento cuando turistas, incitados por antiguos relatos, buscaron el templo entre las montañas. Lo que encontraron fue un pueblo llamado Castri, construido encima de un santuario.
En 1891, excavadores franceses mudaron el pueblo y empezaron a desenterrar Delfos. Lo que extrajeron fue sorprendente y quedó en las páginas de la arqueología, la historia, las artes y la arquitectura. Eran los restos de un sueño, la eterna búsqueda y comprensión de la voluntad de los dioses.